Las decisiones forman parte de nuestra vida diaria. Al día tomamos más de una decisión, ya sean estas pequeñas o grandes. Y nuestro Padre Celestial, a sabienda de esto, pues dice en su palabra que si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, que se la pidamos a Él y que Él nos la va a dar en abundancia y sin reprocharnos. O sea, que el Señor ha provisto y ha puesto a nuestra disposición su sabiduría para que las decisiones que tomemos diariamente repercutan en alcanzar la vida eterna con Él. Pero lamentablemente, la gran mayoría toma decisiones a expensas de sus deseos o de las necesidades o problemas que les puedan estar sucediendo. Mire, las decisiones son parte muy importante de nuestras vidas porque dependiendo de la decisión que tomemos o las decisiones que tomemos, así será nuestro futuro, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Que toda causa, toda decisión que usted toma sin hablar con Dios, sin estar dentro de la voluntad de Dios, pues va a tener una consecuencia negativa, a la corta o a la larga, créame. La palabra de Dios lo dice, todo lo que el hombre siembra lo va a cosechar. Por eso Dios quiere que aprendamos a confiar plenamente en Él. Pero no solamente a confiar, sino a depender de Él en todas las cosas. Y sabemos que hay decisiones que llevan a la muerte eterna, a la condenación. Y hoy quiero leer en el libro de Ruth una historia que sirve como referente para que nosotros a partir del día de hoy, a partir de este momento, sopesemos bien las decisiones que vamos a tomar de aquí en adelante. Y qué interesante es que el título de esta palabra es ¿qué decisión tomar en medio de la crisis? Todos quisiéramos que Dios envíe un instrumento, que Él mismo nos diga cada vez que estamos en crisis, en escasez, en necesidad, qué hacer, porque son muchas las veces, la mayoría de las veces, ni usted ni yo sabemos qué hacer ni lo que estamos haciendo, pero qué bueno saber que Él nos dejó su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros encontráramos allí la sabiduría y la guía para tomar decisiones correctas. Estamos en tiempos peligrosos, malos, tiempos donde las crisis de toda índole abundan. Y este es el tiempo para que aquellos que conocemos a un Dios de amor, de misericordia, a un Dios proveedor, sanador, a un Dios que nos cuida, que nos guarda del mal, a un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, a un Dios que aunque no lo entendamos a veces, tiene buenos pensamientos, buenos planes para nuestras vidas, aunque por el momento no entendamos los no de Dios, los espera de Dios o los sí de no. Y en 1 Corintios 10, primeramente, quiero leer los versos del 11 al 12, porque está hablando aquí acerca de su pueblo, Israel, un pueblo que fue rebelde y que Dios le mostró sus maravillas. Y aún así, Dios quería y siempre ha querido que sus hijos dependan de Él. Y esto habla también de ti y de mí. Sin embargo, ellos murmuraban, se quejaban y hacían una cantidad de cosas que entristecían a Dios. Y hay un consejo en este pasaje que se actualiza frente a nosotros en este momento, frente a todos aquellos que hemos decidido seguir a Cristo y que somos parte, estamos viviendo en la crisis, no solamente personales, sino también la crisis mundial que estamos padeciendo y que se avecina. Dice así 1 Corintios 10, sus versos 11 y 12. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos
a nosotros, a ti y a mí, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Lo creas o no, estos son los últimos días. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Este es el tiempo para no movernos de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, de el propósito de Dios, porque estos son los fines de los siglos y estamos a punto de dar cuenta por nuestras obras. En Ruth capítulo 1 vemos un ejemplo muy claro de lo que significa desesperarnos y tomar decisiones desesperadas y fuera del propósito de Dios para nuestras vidas. Dice así: aconteció en los días que gobernaban los jueces, y sabemos que en el tiempo que gobernaba los jueces, cada quien hacía lo que le parecía. No habían reyes, todo el mundo hacía lo que le placía. Imagínese usted que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemi. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces ella se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab, en la tierra del enemigo, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Belén significa la casa del pan. Fíjese bien, esta familia se encuentra en medio de un momento de escasez. Se acaba el pan en la casa del pan, pero esta escasez no era permanente. Todos en la vida, de una u otra manera, pasamos por momentos de escasez, de necesidad, sobre todo en estos últimos días. Pero esa escasez, esa carestía, no debe llevarnos a nosotros a tomar decisiones apresuradas. Dios es un Dios de propósito. Hoy en día vemos una gran cantidad de personas saliéndose de la voluntad de Dios, saliéndose del plan de Dios, abandonando el lugar donde Dios en sus propósitos y en su soberanía ha determinado usarlos y bendecirlos para ir a un lugar aparentemente más productivo, más próspero, sin saber que van rumbo a su muerte. Y eso lo vemos en el ejemplo de esta familia. Y esto está escrito aquí para nosotros. Como nunca antes, y es una señal de los últimos días, la gente anda de aquí para allá y de allá para acá buscando estabilidad, buscando saciar y suplir no sus necesidades espirituales ni internas, sino sus necesidades económicas. Y es, mis amados hermanos, que cuando llega la escasez, cuando llega el problema, la necesidad, la crisis, todos, por fuertes que seamos, tambaleamos y nos sentimos débiles y necesitados de tomar una decisión que cambie la crisis que estamos viviendo. Sin embargo, ese es el momento no para correr, no para cambiar de lugar, no para tomar una decisión apresurada. Es el momento para entregar esa crisis al Señor, orar y esperar su dirección. ¿Por qué? Porque dice que este hombre y su familia, y fíjese, el nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. Sin embargo, él gobernó su vida él mismo. Dios no fue rey en ese momento, porque se nota por las consecuencias de esta familia que ellos no buscaron y no hicieron
la voluntad de Dios. O sea, se dejaron llevar por lo que veían, por lo que escuchaban y por lo que percibían ellos humanamente hablando. Dice que esta gente, al faltar el pan en Belén, que era la casa del pan y no dejaría de serlo, ¿ah?, que al faltar el pan deciden irse a otra tierra. Se sabe la cantidad, los millones de personas que cambian de lugar buscando una mejor vida, buscando una estabilidad, llenándosele los ojos con las cosas que hay en otras naciones. Y déjeme decirle algo, en estos últimos días, todas las naciones de la tierra están bajo juicio y todas las naciones de la tierra están atravesando diferentes crisis. Por eso es que 1 Corintios 10 dice: el que piense estar firme, mire, atienda bien los pasos que da, no sea que caiga o resbale. Y esta gente se van a los campos de Moab. Moab era una tierra enemiga de Israel. Moab era una tierra pagana. Moab surgió del incesto de Lot con una de sus hijas. Esta gente deja la casa del pan para irse a una tierra pagana, para irse a congraciar con los enemigos del pueblo de Dios y del mismo Dios, por ende. ¿Y qué sucede? Que ellos llegan allí y dice la palabra que allí duraron 10 años. Pero ¿sabe usted qué pasó en esos 10 años? Murió el esposo de Noemí. Murieron sus 2 hijos. Esta mujer perdió a toda su familia por una mala decisión en un momento que no iba a ser permanente de escasez. Y luego que Noemí está allí, por la misericordia de Dios, Noemí está viva y le da una segunda oportunidad. No todo el mundo tiene una segunda oportunidad. Las consecuencias de la decisión tomada por esta familia fue muerte. Y así sucede con muchos, tarde o temprano. Porque hay gente que ve que hace las cosas mal, que hace las cosas fuera de la voluntad de Dios y pasa el tiempo y no pasa nada. Pero tarde o temprano llega la factura. A Noemí le llegó la factura y perdió a su esposo y a sus 2 hijos por buscar el pan en un lugar donde no era casa del pan, por no esperar, por no aguantar, por no someterse al momento de la prueba. A todos nos llega la prueba, vuelvo y digo, a todos nos llegan las crisis, las necesidades, pero Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si estamos confiando en Dios y si le hemos entregado nuestra vida a Dios y si Dios es Rey y Señor de nuestra vida, no nos podemos mover del único que nos da una esperanza eterna. El único que nos ha hecho promesas, aún para los momentos de escasez. El Señor dice: no te dejaré, no te desampararé, no importa lo que pase. Un lugar, una ciudad, un país, no, nadie va a cambiar tu circunstancia. El único que puede cambiar tu circunstancia se llama Dios, si tú perseveras creyendo y obedeciéndole. Se van a los campos de Moab. Pero allá, Noemí escucha que Dios visitó a su pueblo para darles pan. Pero fíjese bien, Noemí no está en Belén en el momento de la visitación, pero en la misericordia de Dios oye y regresa de nuevo a Belén, a la casa del pan. Pero cuando regresa, el nombre de Noemí, interesante, esto significa placentera. Pero cuando ella va entrando a la ciudad de Belén y todo el mundo la ve y dice: uy, no es esta Noemí la que se fue. Dice: ya no me llamen más Noemí, no me llamen más placentera, llámenme Mara. Y Mara significa amargo, amargura. De placentera, de una vida placentera, esta mujer pasó a una vida de amargura. Ella misma dice: el Todopoderoso me ha puesto en amargura. ¿Por qué? Porque se fueron a buscar el pan donde no había pan. Y lo que encontraron fue la muerte. Jesús dijo en Juan capítulo 6, verso 35 y 36: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed
jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Las personas que se mueven ligeramente, que toman decisiones arriesgadas y peligrosas, sin buscar la voluntad de Dios, son aquellas que no tienen una verdadera fe. Porque cuando usted tiene fe en Dios y en su palabra, usted entiende que Dios es un Dios proveedor y que Dios es un Dios sustentador. El salmista decía en el Salmo 23, su verso 1, Jehová es mi pastor, el que me guía, el que me dirige, y por lo tanto nada me faltará. Y el Señor dice en su palabra, echen sobre mí sus ansiedades, que yo tengo cuidado de ustedes. Así que, en medio de la crisis, en medio de las indecisiones que estás padeciendo, en medio de los momentos difíciles que estamos viviendo, Jesús es el pan de vida y no va a cambiar. El único lugar seguro donde podemos habitar y donde podemos esperar al Señor es en su presencia. Y cuando digo en su presencia, hablo de estar cubiertos bajo su mano, bajo su brazo. Es estar haciendo su voluntad, es obedeciéndole a Él. Así que si usted no quiere que la muerte le alcance, la muerte eterna sin Cristo, si usted no quiere tener pérdidas humanas y materiales, no se mueva fuera de la voluntad de Dios. Tenga cuidado con las decisiones que usted está tomando y que va a tomar. Aunque le duela, aunque no le guste, aunque le parezca ilógico, Dios sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Confía en Dios. Él es el pan. Y si lo tienes a Él en tu vida, nunca tendrás hambre y nunca tendrás sed. Y quiero terminar diciéndote esto. Dios no está hablando solamente del hambre material, de pan físico. No está hablando del agua física. No, 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 no. Dios lo que te está diciendo a ti es que Él es el único que puede saciarte emocional, sentimental y espiritualmente. Así que no llenes los vacíos de tu corazón con las cosas de este mundo. Llénate de Dios y podrás alcanzar las mansiones eternas. Que Dios nos guíe, nos dirija y haga su voluntad en nuestras vidas. Recuerda, Él viene en cualquier momento.